pueda edificar una fe sólida, firme, que hoy tu palabra pueda traer la liberación que cada alma y mente necesita, que hoy tu palabra pueda obrar los milagros que nuestra vida necesita, sean milagros espirituales, sean milagros en el alma, sean milagros en el cuerpo físico. Padre, tu palabra obre poderosamente en esta preciosa y hermosa, Señor, mañana. Te lo ruego, te lo suplico, Padre del cielo. Extendemos en esta preciosa mañana, Señor bendito, nuestra fe. Nuestra fe se extiende más allá, porque creemos, Señor, que lo que tú has de hablar ha de darle dirección al propósito, a la asignación que tú nos has dado aquí en la tierra, Padre. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Habla nuestro espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Diga conmigo: Señor, habla, que tu siervo escucha. Quiero tomar unos minutos para poder asentar algo muy importante y asimismo poderme introducir a donde lo quiero poner. Orando a mi Padre le poníamos esta enseñanza de esta manera. ¿Cómo dice ahí? Yo necesito, hermanos, que usted pueda tener un carácter de vencedor. Yo necesito unirme, rodearme de gente vencedora. Gente que tenga carácter de vencedor. Amén. Gente que esté lista, dispuesta para pelear y siempre salir, hermanos, sobresaliente y en victoria y hacia adelante. Porque sepa usted mismo que cada gigante que usted no pueda derrotar, tarde o temprano se va a volver a levantar. Cada batalla, cada guerra, cada adversidad en la cual usted se ha encontrado, hermanos, dominado, en derrota, tarde o temprano será su talón de Aquiles y nuevamente ahí estará, ahí estará, ahí estará. Pero cuando usted se levanta firme y los derrota y los acaba, mis amados hermanos, difícilmente, hermanos, se repetirá el mismo patrón. Lo mismo. Podrán levantarse otras formas de guerra, pero no lo mismo, porque sabe Satanás que en esa área usted es un más que vencedor. Y yo necesito rodearme con gente que tenga carácter de vencedor. Amén. Entonces dígale a su hermano que está a la par: ¿estás listo? Entonces mire rápidamente. Quiero usar esto como introducción y dice este pasaje que los filisteos, verso 1, dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Y en el verso 4 me llama la atención, hay algo que dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Comenzaba, hermanos, una amenaza para este ejército. Una amenaza se levantaba contra el ejército de Dios. Una amenaza, hermanos, que los comenzaba a paralizar, los comenzaba a amedrentar, y que quizás entraban, hermanos, en un estado de nerviosismo, en un estado de opresión y de miedo. Y muchas veces, hermanos, acontece hacia nuestra vida. Pareciera que los días son normales, pareciera como que hoy me tengo que levantar y continuar con mis tareas como normalmente lo vengo haciendo durante mucho tiempo o años. El ejército de Dios, o el ejército, hermanos, de Israel, o el pueblo de Israel, como usted lo quiera ver, pareciera, hermanos, que esa era su vida: levantarse, hacer sus labores como normalmente lo venía haciendo. Pero esa mañana, ese día, todo cambiaba. Ahora se levantaban y sorpresa, porque ahora había un ejército enemigo delante de ellos, desafiándoles. Había delante de ellos, hermanos, un escarnio. Había delante de ellos no solamente un ejército, sino ahora un gigante. Diga: un gigante que daba voces y que los amedrentaba y que los metía en un estado de terror, de miedo y de espanto. ¿Cómo respondes tú cuando tu vida
de un de repente cambia. Quizás te lo voy a poner de esta manera. Pregúntele a su hermano que está a la par, ¿cómo será tu día de mañana? Y no me responda o no diga, no sé. Claro que sabemos más o menos cómo va a ser el día de mañana. Claro que tenemos un entendimiento de cómo va a ser el día de mañana. A ver, pregúntele, ¿cómo va a ser? Quizás si yo le preguntara un ejemplo a mi hermano Enrique, él me podría decir, mañana me paro a las 6 de la mañana, me voy alistando, quizás me voy a mi negocio, lo abro, regreso, llevo a mis hijos a la escuela o al revés, yo no sé, pero me va a dar más o menos una idea de cómo es su día. Y así sucesivamente, si le pregunto a alguien, ¿verdad? Me va a decir, me paro temprano, me alisto, paso a dejar a los niños a la escuela, me voy a mi trabajo, o quizás la ama de casa, me levanto temprano, tengo que hacer el lunch, después del lunch ya tengo mañana pensado comenzar a preparar la ropa porque voy a lavar y después a preparar el desayuno. Ya cada uno de nosotros tenemos más o menos, ¿verdad? Trazado el día de mañana e incluso el día martes, el día miércoles e incluso algunos ya tienen trazado, hermanos, hasta la recta del fin de año. Amén. Ya, pero ¿qué sucede o qué pasa cuando tú al despertar mañana te sorprende una noticia? Un gigante se ha levantado, una guerra inesperada. Te dormiste pensando en tus planes de ese día de mañana, pero sorpresa, abres los ojos y ves el celular y lleno de mensajes. O llegas al trabajo y lleno de amenazas, o vas en el camino y una amenaza, o algo acontece. Vaya que no está de paso dejar de decirlo, pero muchos tienen miedo a este mes de septiembre. Es el mes que le han llamado el mes de los terremotos. ¿Cómo responderías si mañana de repente cambia todo? Este ejército, hermano, se levanta con fuerza para amedrentar y amenazar a un pueblo, al pueblo de Dios. Y la vida cambia. Los hogares cambiaron. El estado anímico y la actitud de ese pueblo sometido por la amenaza de un gigante había cambiado. Ya no era la misma actitud. Quizás llegaba el soldado o el hombre de guerra del pueblo de Israel a su choza, a su casa, a su cabaña, a su tienda a comer, quizás temblando ahí un poco. Y quizás la esposa, ¿cómo están las cosas? Ese gigante sigue gritando. Está difícil. Saúl está buscando a uno. Saúl está quizás, ¿verdad? Buscando la manera de cómo podemos derrotarlo. Y quizás temblando ahí, agarrando un poquito ahí sus habichuelas o quizás su caldito, yo no sé. Y quizás un niño por ahí, papi, ¿cómo te va en la guerra? ¿Cómo le responderías cuando se han levantado gigantes en contra de tu fe? Entonces mire lo que dice aquí, versículo 10. Capítulo 17, versículo 10 de Primera de Samuel. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Ese hombre se paraba y decía: hoy yo he desafiado tu fe. Hoy vengo a desafiar lo que dices que tú crees. Dices creer en Dios, demuéstramelo. Lo mismo que pasó Jesús en aquel desierto. Vino Satanás y lo desafió. ¿Dices ser hijo de Dios? Dile que estas piedras se conviertan en pan. Vino y lo subió a la parte más alta y le ofreció todos los reinos. Reinos que le fueron entregados por una desobediencia y por un pecado en el Génesis capítulo 3. ¿Aló? Mas Jesús, con mucha sabiduría, sabía cómo responder y sabía cómo enfrentar esas guerras. La pregunta: ¿tú qué harías? Entonces ayúdame rápidamente, mi hermano Iván. Vamos a irnos deteniendo en algunas cosas
porque sí me es importante poner esto en un asentamiento escritural. Y mire lo que dice ahí, por favor, hijo, del versículo 32 en adelante. Por favor, dale lectura a todos con su vista. Ayúdeme a irle dando lectura, por favor. Vamos. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hay un momento. Vean. David se levanta con una fe temeraria, con una fe del Espíritu, y le dice al rey Saúl, de una manera tan clara, le dice en ese versículo 32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y le he llevado a leer algunos textos porque quiero que entienda algo. Habrá muchos que quizás van a querer menospreciar tu valentía espiritual. Habrá muchos y hay muchos que están menospreciando esta casa transformando vidas. Nos ven como algo pequeño, nos ven como algo insignificante, pero lo que no saben allá y por allá y más allá, que esta casa en el secreto ha derrotado leones, en el secreto ha derrotado osos. Lo que no saben por allá y más allá, que esta casa es una casa de formación en el secreto. Y hoy lo hablaba la pastora, una de las armas de esta casa es la oración, es el secreto, y es lo que tenía David. Por eso David se paraba firme delante de Saúl y le decía: ay rey, yo puedo irlo a enfrentar, porque yo en lo secreto he sido victorioso. Yo en lo secreto he hecho huir al oso, al león. Yo en el secreto he salido en victoria, y si en el secreto lo ha hecho, también lo harán en el público, porque dice la palabra: tú en lo secreto, y mi Padre en lo público te honrará, te bendecirá, te proveerá, te promocionará. Y por eso le hemos hablado a muchos de ustedes: no deje el secreto, porque es ahí donde se aprende a pelear. Yo recuerdo en mis ayeres que cuando comenzamos, hermanos, esa búsqueda en el Espíritu, viviendo en México, y ahorita usted lo va a entender en qué época hablo, de que mis hijos eran como mi Caleb, quizás Belén era como Asaf, pero así estaban nuestros hijos, muy pequeños. Y yo recuerdo que entramos en una búsqueda de vigilias, de noche, y eran noches, hermanos, de oración, de lágrimas, de hambre, y le decía: Señor, llénanos, háblanos, Señor, muéstrate a nosotros. Y eran ocasiones donde quizás de repente era tanta la resistencia de la pastora, ¿verdad?, que se quedaba hasta más a la madrugada, 4 o 5 de la mañana, y yo me iba. Pero había ocasiones que era al revés: ella iba y descansaba, 2 de la mañana se iba, y yo me continuaba 3, 4 de la mañana. Y recuerdo, por eso es lo importante de lo secreto, porque ahí eres formado, ahí eres enseñado. Y recuerdo que estando yo en la habitación allá de mi casa, recuerdo que estaba yo, hermanos, así con mis rodillas
dobladas, valga la expresión, y estaba llorando y tenía una comunión muy buena con el Espíritu, sentía su presencia, y de repente le contaba yo en aquel entonces a mi esposa que de repente, ¡pum!, todo cambió. De una atmósfera hermosa, gloriosa, una calidez del Espíritu, un abrazo que yo sentía, comenzó a sentirse, hermanos, un frío. Pero de esos fríos, hermanos, que te estremecen. Y yo dije, Señor, ¿qué pasó? Y casi como diciéndole, Señor, ¿dónde estás? Y me quedé yo ahí, hermanos, hincado con mi cabeza así puesta en el piso, perdón, así, y yo no volteaba, pero yo sentía, hermanos, un frío. Y en ese momento, cuando yo le decía al Señor, Señor, ¿qué pasa?, la voz del Espíritu me dijo, voltea a tu lado derecho. Y estaba yo de rodillas, lo único que hice fue levantar así mi cabeza, y de este lado vi un gigante, una potestad, un demonio. Y yo dije, ay, mamita, ahora ¿quién podrá ayudarme? Y yo dije, ahorita que salga mi esposa, yo, tu amada querida, no contabas con mi astucia. Pero no, mis hermanos. Me regresé y me dice, ahora voltea a la izquierda. Y volteó a la izquierda y otro gigante, 2 potestades a mis espaldas. Y le cuento esa madrugada a mi esposa, esa mañana, lo que me había sucedido en la noche. Y estaba yo ahí postrado y dije, Señor, ¿ahora qué hago? Señor, ayuda. Yo, hermanos, niños en la fe. Pero comenzó una formación de aceleramiento, niños en la fe. Y recuerdo que estando yo ahí le decía, Señor, ¿ahora qué hago? Y me dice el Espíritu, levántate y pelea. Ay, Padre bendito, qué fácil, ¿verdad? Levántate y pelea. No, pues sí, soy bien sencillo. Y hermano, pues creo que era lo que lo hice. Estaba yo así, cuando en ese momento estaba yo, Padre, en el nombre, y dije, en el nombre, y que agarro, y, Padre, pero yo así en mi mente decía, como que a la 1, a las 2, a las 3 agarra fuerza. Y yo estaba así, hace cuenta que yo por dentro, 1, 2, 3, yo echándome porra, y en eso me levanto y, Padre, en el nombre de Jesús, toda potestad, todo demonio, ahora te vas fuera de mi casa, fuera del nombre de Jesús, porque mayor es el que empezó un momento de guerra, hermanos, como de unos 15 minutos, así, pero fuerte, voz en cuello, hermanos, cuando de repente, ¡pum!, todo cambia. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, la gloria de Dios. Y entonces entendimos que el secreto te daba formación, el secreto te enseñaba. ¿Y por qué le digo esto? Porque una ocasión, no sé por qué me voy por acá, pero has de acordarte cuando me llamaron en la iglesia central, me hablaron, hermanos, para unirme al ejército de guerra espiritual. Fíjese cómo es Dios cuando llegamos a ese campamento, a esa iglesia, automáticamente el pastor, el apóstol me dice, hijo, trazo de la palabra, que era solamente para pastores. Después nos ve el profeta y el profeta agarra y me dice, hijo, vente los días sábados, tenemos guerra espiritual de liberación, vente para que seas capacitado. Y cosa que eran llamamientos, hermanos, para gente que llevaba, hermanos, recorrido dentro de la iglesia. Y a nosotros no, hermanos, no fue una promoción así acelerada. Creo que el Espíritu Santo estaba dando testimonio en nuestra vida. Y no obstante, hermanos, cuando yo soy llamado al trazo de la palabra, después soy llamado, hermanos, a lo que es la guerra espiritual. Después el apóstol me hace un llamado y me dice, hijo, necesito que te metas a la intercesión. No sé si recuerdas todo eso, Paz, pero fue así, hermanos. Y teníamos hasta familia dentro de la iglesia. Y por ejemplo, yo recuerdo que una de mis tías nos decía, a mí por ejemplo me decía güero, ay, güero, mira cómo Dios te está promoviendo bien rápido, hijo. Para que alguien entre a la intercesión, hay que casi formarse. Para que alguien lo llamen a la guerra espiritual, no, tiene que dar testimonio. Pero nosotros así. Y recuerdo cuando llegué yo ese sábado, le dije a La Paz, necesito que me ayudes en el negocio. Gracias a la vida de mi esposa, que fue ella, me ayudó al negocio y me fui yo, ¿verdad?, a esa convocación de guerra espiritual. Y llegamos, hermanos, y eran como unas 100 personas que estaban ahí listas para ser liberadas. Y estábamos aquí, estaba el profeta, estaba su equipo de guerra, y estaba yo. Y comenzó el profeta a hablarnos y a decir, tú acá, tú así. Y comenzó a formarnos, a decir cómo. Hermanos, pero a mí no me asignó ningún área. Me dice, aquí quédate conmigo, hijo. Ese era mi primer día.
Y comenzó así, ya vamos a comenzar la guerra, vamos a comenzar la liberación. Y ya había destruido a los hombres de guerra y todo. Y comenzó el profeta a orar. Y no, hermanos, comienzan las manifestaciones. Por allá, y otros, ¡ah! Uy, no, los gritos y otros a patear así. No, tremendo, el asunto estaba ahí sabroso. Y yo, Padre, en el nombre de Jesús, yo nada más mirando así. Pero hermanos, no nos sabemos, ni creo que ni el profeta, y yo le voy a decir, ni yo nos habíamos percatado que delante, hermanos, en las sillas había un hombre, pero grandísimo. Yo creo que por acá sí, hermanos. Y así. Y estábamos orando, y de repente empieza así, ese hombre así, oh sí. Y el profeta se me quedaba viendo así. Hermanos, cuando se pone el asunto tremendo con el grandísimo ese, me dice el profeta, hijo, pues vas, te toca. O sea, mi primera vez, va, te toca. Yo decía, ahorita va a ir el profeta y ¡paz! Ahí lo va, ay, es el mero mero. Y no, me dice, vas, hijo, te toca. Ay, Padre bendito. Si era mi primera vez, hermanos, ¿cómo voy a echar para atrás, verdad? Me están convocando. Y sí, hermano. Así que se para, hermano, y que empieza a caminar hacia mí. Nada más que agarro y que le hago, en el nombre de Jesús te sujetas. Y ¡pum! Que va a caer por allá. Y no soy yo, hermano, es la mano de Dios. Pero todo eso, hermano, lo había yo ya vivido en el secreto. En el secreto yo ya había desafiado guerras. En el secreto yo ya había matado osos y leones. Y ahí, hermanos, comienza un tiempo, hermanos, de guerra espiritual. Y ahí me hace llamar, ¿verdad?, el profeta, hermanos, a la guerra espiritual. Y comienza, hermanos, un tiempo de guerra espiritual glorioso, de manifestaciones tremendas. Tremendas, ver hechos gloriosos y poderosos y tremendos, manifestaciones poderosas que en algún momento los hemos vivido, hermanos, cuando llevamos la liberación en esta casa. Nos ha tocado ver, y ahí está la pastora, nos ha tocado ver cómo vuelan las sillas, cómo vuelan cosas, cuadros, pizarrones, manifestaciones tremendas. Pero todo esto, hermanos, no es, hermanos, el simple hecho de creerlo, sino es el hecho, hermanos, de estar en el secreto, de estar siendo formados, porque es ahí donde eres ejercido con valor y con fuerza para ir al frente. Entonces, hermanos, David dice, yo voy, porque él sabía en quién había confiado. Ahora ayúdame, hijo, por favor. Quiero enlazar el verso 37 en adelante, para que le demos continuidad. Lee el verso 37 en adelante. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Ahí tantito. Quiero que entienda algo, porque ya estamos entrando. Por eso quiero que me ponga mucha atención. Esto le va a ayudar mucho. David nos está enseñando dónde está, hermanos, el dunamis para la guerra. David nos hace ver entre letras, hermanos, dónde emana el poder, y es en el secreto. Diga, en el secreto. David entre líneas nos enseña, hermanos, dónde comienzan las primeras batallas. ¿Dónde es? En el secreto. Diga, en el secreto. Diga, en el secreto somos formados, somos enseñados, somos instruidos, somos capacitados. Por eso la importancia de que usted tenga momentos de oración. Y apenas la profeta me decía, hay que llamar nuevamente a la iglesia a levantar, ¿verdad?, los altares en los hogares. Amén. Pero va a haber gente, hombres, que quizás con una muy buena voluntad te querrán decir cómo hacer las cosas. Va a haber personas que quizás te van a poder hasta decir, te voy a dar un tip, te voy a dar esta estrategia. Esto es, que va a haber gente que te va a querer poner su armadura de guerra,
Saúl le quiso poner la armadura de él a David. Saúl quiso vestir a David con su armadura y le puso el yelmo, le puso la coraza, quizás le dio la espada, le puso quizás las botas de guerra de soldado y le dijo: David, ¿estás listo? Ve a enfrentar a ese gigante. Y cuando David trató de avanzar, de caminar, le era imposible. Entonces lo que tuvo que hacer David fue despojarse, ¿verdad?, de esos ornamentos de hombre y decirle: con esto no se pelea, con eso no se puede. ¿Qué representa todo eso? Eso representa, hermanos, la forma del hombre. Eso representa la herramienta del hombre. Eso representa la estrategia del hombre. Eso representa, y lo voy a hacer un poquito más severo, eso representa la ideología, la teología del hombre, la estructura del hombre. Y déjame decirte que con la estructura del hombre, con la ideología del hombre, con el conocimiento humano, no vas a poder vencer gigantes. No es con ejército ni es con fuerza, sino con su Santo Espíritu, dice el Señor. Tú tienes que ponerte en el lugar que Dios te ha puesto y prepárate, porque es ahí donde Dios te va a usar. Saúl le dijo: ahí está, vístanlo rápido. ¿Y qué dijo David? ¿Qué dijo David? Verso 39: y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, ¿qué dijo? Yo no puedo. Hay gigantes que se ponen delante de ti y va a haber gente que te va a querer enseñar cómo vencerlos. Pero tú vas a tener la voluntad y la decisión de obedecer a Dios o de obedecer al hombre. La decisión es tuya. Hay gigantes que se ahuyentan, sí se ahuyentan, pero no se vencen. Y Dios no nos ha llamado a ahuyentar demonios, nos ha llamado a vencerlos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces mire, aquí viene algo bueno. Versículo 40, ¿le das lectura, hijo, por favor? Dale lectura, por favor, al 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ok, quiero que entienda esto. Ahí les puse una imagen, a ver si tienen la imagen del saco pastoril con las piedras, póngamela ahí. No, esa es la honda. La otra, por favor. Hay otra imagen, debe de haber otra imagen. Ahí está, es saco pastoril. Y entonces dice este pasaje. Voy a tomar la parte final del verso 39, cuando dice: yo no puedo andar con esto. Yo no puedo. Nosotros no podemos vencer gigantes, hermanos, con la ideología del mundo, con la estrategia del mundo. Quizás pueda llegar, hermanos, el buen compañero de trabajo y te pueda decir: he escuchado que hablas con tu esposa y peleas mucho, no se te sujeta. Y a lo mejor el buen compadre, el buen compañero: mira, no se sujeta, hazle como yo le hice con la mía. Mira, yo a mi vieja le dejé dar el gasto, le di unos buenos zapes y mira, con eso se aplacó la ingrata. Bueno, esa es su herramienta y su forma, pero no la tuya. Hay gente que está teniendo problemas económicos y no falta alguien que te diga: altera la nota, dale menos de gasto a tu esposa, mira, deja de ir al templo y ponte a trabajar. Son sus herramientas que ellos emplean, pero la tuya no, porque tú así no vas a vencer los gigantes. Eso representa la armadura de Saúl, que es el conocimiento humano. Cuando le pone el yelmo, le está poniendo una coraza de fierro, de metal, de hombre. Lo que quiere decir, ¿sabes? Tienes que tener mentalidad de hombre. Como dice, tú tienes que tener una mentalidad de tiburón. Ay, no me diga. Tienes que ser tiburón en esta tierra, en esta vida, para ganar, para vencer. No necesito yo ser ningún tiburón.
Basta con que sea yo un hijo obediente de Dios y prepáreme todo, porque entonces se acumula la bendición sobre mi vida. Amén. Entonces yo quiero que entienda esto, algo muy importante. No es con herramientas de hombre. Entonces llegamos a ese versículo, al versículo 40, y dice: y tomó su callado en su mano. Y comienza David a enseñarnos cómo vencer gigantes, cómo prepararnos para vencer gigantes, de qué manera yo tengo que ser formado para vencer gigantes. Y lo primero que toma David, ¿qué tomó? ¿Y qué dice Salmos 23? Su vara y su callado. Su vara y su callado. Entonces, cuando comienza la formación de David para vencer ese gigante, dice: tengo que tomar el callado. Y el callado representa autoridad. Diga autoridad. El callado representa seguridad. Diga seguridad. Tipifica muchas cosas. Porque con el callado, hermanos, puede someter una serpiente, con el callado puede someter o ahuyentar un animal ponzoñoso, pero también con el callado trae una curva, puede jalar a una oveja que quizás está, hermanos, perdiendo o apartando del redil. Pero también con el callado puede apoyarse. El callado representa seguridad, firmeza, estabilidad. Pero sobre todo el callado representa, hermanos, el aliento de Dios. El callado me va a infundir aliento. Cuando tú tomas el callado de Dios, lo que tú estás enseñando a la gente, cuando tú tomas la vara de Dios, no tengo aquí una vara, pero cuando tú tomas la vara de Dios, lo que tú estás enseñándole a la gente, ellos confían en jinetes y en carros, pero yo confío en uno que me alienta, en uno que me infunde aliento, y ese es Jehová de los ejércitos. Su callado me infundirá. Gracias. Su callado me infundirá aliento. ¿Quiere usted vencer gigantes? Usted necesita hacerlo a la manera de Dios. Porque si lo hace a la manera del hombre, lo único que puede hacer, o los ahuyenta y después regresan, o le digo algo, o lo corretean y lo acaban a usted. Usted sabe cómo enfrenta a sus gigantes: a la manera del hombre o a la manera de Dios. A la forma del hombre o a la manera. Se ve muy padre un soldado con la coraza y todo, pero muchas veces, hermanos, no es así. Quizás usted le pueda decir al amigo del trabajo, al compañero: se oye muy buen tu plan, se oye muy buena tu estrategia, se oye muy bien el esquema que me estás poniendo o trazando, pero no es así. No es así. Amén. No es así. Allá afuera dicen: el que no tranza no avanza. En mi plan y en mi estrategia no es así. ¿Sí me explico? Entonces en ese verso 40 dice: y tomó su callado en su mano, y luego vea lo que dice: y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Entonces diga el callado. Y luego tomó 5 piedras. Y voy a usar alguna tipología de esto. Número 1, ¿qué representa el número 5? El número 5 representa la numerología escritural, representa la gracia de Dios. Diga la gracia de Dios. Si queremos vencer gigantes, necesitamos caminar bajo la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La palabra gracia en el griego es la palabra charis, que dice influencia divina en el corazón y su reflejo en la tierra. ¿Qué necesito yo para vencer gigantes? Diga la influencia de Dios. Entonces la pregunta rápida en esta preciosa mañana: ¿bajo qué influencia tú estás caminando? ¿Qué es lo que a ti te influencia para seguir adelante? ¿Aló? Porque si algo hizo David fue a buscar 5 piedras. Y quiero tomar primero el número 5. ¿Qué representa el 5? Diga la gracia. Número 5 es número de gracia. Lo que quiere decir es que David era influenciado por Dios. Amén. No por el hombre. ¿Qué representa el 5? Diga la mano de Dios. Diga la mano de Dios. ¿Qué representa el 5? Diga los 5 ministerios.
Diga el apóstol, diga el profeta, diga el evangelista, diga el pastor y el maestro. Y siempre le hemos enseñado por qué este representa al apóstol. Ya lo sabe. ¿Por qué representa este el apóstol? Porque este es el que da fuerza y es el que cubre. Si tú pierdes uno de estos dedos, tienes fuerza, pero cuando pierdes este, no es la misma fuerza. Se pierden muchas habilidades perdiendo este dedo. Cuando no hay una cobertura apostólica, no es la misma fuerza, el mismo empuje. Amén. Entonces esto representa al apóstol. Este dedo representa al profeta. Y usted ya lo sabe, así te dice el Señor. El dedo más largo representa al evangelista porque es el que alcanza más. El dedo anular es el dedo del anillo porque es el pastor el que está casado con la iglesia. Y el dedo pequeño, ese representa al maestro, porque ese entra, hermanos, a las profundidades donde los demás dedos no entran. Es el que lleva y llega más adentro, amén, de todos los demás dedos. Entonces, si nosotros queremos vencer gigantes, necesitamos estar bajo la gracia de Dios. Necesitamos, hermanos, estar bajo la mano de Dios, que esto es los 5 ministerios, amén. No lo digo convencido. De otra manera no va a tener usted relevancia en la tierra. Pero no solamente eso, sino dice que tomó piedras. ¿Y cómo estaban las piedras? Diga lisas. Diga lisas. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que no podemos nosotros afianzarnos de algo, hermanos, que no ha sido formado. No podemos nosotros apoyarnos o servirnos de algo, hermanos, que no ha sido formado. ¿Por qué? Diga, por el agua, por el río. ¿Dónde son alisadas las piedras? Diga, la corriente del agua. David pudo haber tomado cualquier piedra, pero él dijo, yo necesito piedras formadas por el agua. Toda estrategia que usted vaya a emprender para derrotar gigantes necesita tener formación escritural. No me salga aquí con hermanos con ideas de no sé dónde. Toda arma de guerra que usted va a emplear para derrocar gigantes tiene que tener una trascendencia espiritual, escritural, una formación, hermanos, del río de la palabra. Amén. ¿Sí me explico? Esto quiere decir que no demos lugar, hermanos, a razonamientos humanos. No. Peleé, hermanos, con todo aquello que ha sido formado bajo la escritura de Dios. La formación ahí la tiene usted en la escritura. Por eso es que tomó 5 piedras y rápidamente, ya no me va a dar tiempo, lo vamos a dejar posteriormente. Pero después, ¿me ayudan con el verso, por favor, nuevamente? ¿Me ayudas a leer el verso 40, hijo, por favor? Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces rápidamente, ya vimos ahí, hermanos, cómo David venció gigantes. Amén. Dice que tomó su cayado, ya lo vimos, escogió 5 piedras, 5, ya vimos lo que significa 5, ya vimos las piedras lisas. Y luego dice, ¿y las puso dónde? Digan, en el saco. ¿En el saco qué? Si tú quieres vencer gigantes, necesitas pararte firme en tu diseño, en tu llamado, en tu propósito, en tu asignación, como tú le quieras llamar. De otra manera, no le juegues, no experimentes, porque David tuvo que quitarse la armadura de Saúl y ponerse lo que era. ¿Y qué era él? Ay, Padre bendito. ¿Qué era él? Diga, pastor de ovejas. Cuando tú quieres hacer las cosas por manipulación de alguien, o cuando tú quieres usurpar la función de alguien, cuando tú quieres hacer las cosas a tu parecer o a tu manera, vas a errar, te vas a equivocar. Sé lo que eres, sé a lo que has sido llamado. Y si tú fuiste llamado a ser un adorador,
toma tu instrumento y con eso derrota a los gigantes. Amén. Toma tu postura, toma el lugar que Dios te ha asignado. Dice ese pasaje, y las puso ¿dónde? En el saco pastoril, en el zurrón que traía. Amén. Él tuvo que tomar el lugar al cual había sido él llamado y asignado. Antes de ser rey, él en el secreto había sido pastor de Dios. Amén. Entonces él dijo, ahí me tengo que parar, porque en esa asignación, en esa postura, he hecho correr al oso, he hecho correr al león. Así es como yo voy a pelear y voy a derrotar gigantes. Amén. Y luego dice que tomó su onda y se fue hacia el filisteo. Y quiero terminar, ya no me dio tiempo de ver lo demás. Quería enseñarle, se lo voy a decir para dejarlo así. ¿Cuántas piedras agarró? 5. ¿Cuántas ocupó? 1 piedra. ¿Por qué agarró David 5 piedras? ¿Será que no le iba a atinar? No, yo voy a echar 5 por si las moscas, le suelto uno y no le doy, agarro otra y pues, ¿por qué? David tenía 4 hermanos. No, David tenía un montón de hermanos, no nada más 4. Y eso lo vamos a estar viendo. Tomó 5 piedras, porque eran 5 potestades las que David tenía que enfrentar. Y ahí se levantaba a enfrentar la primera, una potestad llamada Goliat. Guardó las 4 piedras porque sabía que por delante vendrían más gigantes. Y es lo que quiero que entienda. Jamás se dé por vencido. Siempre traiga piedras en su espíritu, en su saco pastoril, porque la guerra continúa. Diferentes gigantes, diferentes desafíos, sí, pero no se detenga. Por eso es que David tomó 5 piedras y derrocó o derrumbó al primero. Faltaban 4. Y eso lo vamos a dejar para después. Póngase sobre sus pies, por favor. Ya le di la introducción, ya le dije cómo tiene que prepararse para derrotar gigantes. Si usted no obedece a la voz del Espíritu, a la voz de Dios, usted no va a poder pasar más allá del acecho de los gigantes. No va a poder. No va a poder. Esta casa ha enfrentado desafíos. La palabra desafío, ¿sabe qué significa la palabra desafío? Diga provocar, y me llama la atención cómo lo define el diccionario común. La palabra desafío en el diccionario común dice llevar, diga llevar, a exponer lo que se tiene adentro. Diga conmigo, llevar a exponer lo que se tiene adentro. Cada vez que usted enfrenta un desafío en la vida, se está llevando su espíritu, su alma y su vida a una exposición, a exponerse lo que usted carga, a exponer lo que usted lleva, a exponer la reacción que usted dice ser. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces dice Dios, vas a entrar en desafíos porque quiero probar si lo que tú dices ser eres en verdad. Voy a probar tu carácter, voy a exponer lo que verdaderamente eres. Y cuando vienen esas pruebas, esos desafíos, usted podrá darse cuenta cómo hay cristianos que comienzan a blasfemar, cómo hay cristianos que comienzan a violentar sus palabras, cómo hay cristianos hirientes. Ayer, antier abrazaba a la esposa, pero hubo un problema en el hogar esta semana y ahora la maldice, la corre, le dice lárgate, vete de la casa. Ese gigante se puso ahí para exponer verdaderamente lo que ese hombre cargaba por dentro. Porque cuando todas las aguas están apaciguadas, hermanos, todos decimos amén. Diga amén.
Diga amén. Cuando las aguas están apaciguadas, todos decimos amén, decimos aleluya, decimos gloria a Dios, sonreímos y estamos contentos. Pero cuando empieza la tormenta, se expone verdaderamente lo que decimos ser. Que no he vencido, que no he perdido ninguna batalla. En este nombre poderoso vengo. Y vengo ordenando a todo demonio, a toda potestad, a todo espíritu que ha sido llamado, que ha sido convocado, invocado, que ha sido señalado, que ha sido enviado, en el nombre de Jesús, ahora, 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 en el nombre de Jesús te ordeno, Satanás, desde las entrañas donde estés escondido, ahora te vas fuera, te vas fuera, te vas fuera, en el nombre de Jesús. Comienza a orar, comienza a orar. Solo declara la sangre de Cristo. Oh Dios. Declara la sangre de Cristo. Vamos, ora, ora, ora. Vamos, levanta esa oración ahora en el nombre de Jesús. Es muy importante que usted también empiece a pelear. Eso que usted siente, usted pasó aquí al frente porque dice yo siento, yo pienso. Bueno, llegó el momento de que usted eso que siente y piensa que le hicieron a alguien, alguna obra maligna que está operando en su vida, ahora en el nombre de Jesús empiece usted a declarar y diga yo pienso, siento que alguien está usando la brujería, la hechicería, está usando todo aquello de las tinieblas para dañarme. Pero yo creo y declaro que en el nombre de Jesús hay poder. Yo creo y declaro que en el nombre de Jesús hay libertad y que no hay demonio, no hay principado, no hay palabra que se oponga ante la palabra y la bendición del Todopoderoso. Vamos, decláralo, di yo creo que en el nombre de Jesús hay poder y yo creo que toda obra del diablo, toda obra del infierno hoy se va de mi vida, hoy se va de mi mente, hoy se va de mi corazón, y cualquier persona, hombre o mujer que haya trabajado para hacerme un mal, en el nombre de Jesús tenga su recompensa, en el nombre de Jesús tenga su pago de parte de Dios, mi Señor, mi defensor, mi juez y el que cobra mi venganza. Vamos, vamos, en el nombre de Jesús dile: yo renuncio a toda brujería, renuncio a toda hechicería, desde lo más profundo de mi vientre, dile, desde lo más profundo de mi vientre, donde Dios ha puesto su espíritu, espíritu de vida. Yo hoy renuncio y cancelo toda brujería, toda hechicería, toda palabra maldiciente, toda obra del infierno. La renuncio en el nombre de Jesús. Vamos, dile, yo renuncio a toda obra del infierno que hayan querido atentar contra mi vida, contra mis bienes, contra mi matrimonio, contra mis hijos, contra mi casa, aún contra la fe. Ahora, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda obra del diablo. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Esas personas que ocuparon tiempo para hacerme un daño espiritual a través de las obras malignas del infierno, hoy en el nombre de Jesús las se desbaratan por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, y los pongo bajo mis pies. Vamos, di toda enfermedad, toda hechicería, toda palabra maldiciente, ahora la echo fuera y la cancelo de mi vida, la cancelo de mi cuerpo, la cancelo de mi espíritu, la cancelo en mi matrimonio, la cancelo en mis bienes, en mi trabajo, en mi salud, la cancelo y la echo fuera en el nombre de Jesús.